Muy buenos días. Desde Guadalajara, Jalisco, México, transmite a todo el mundo a través de YouTube su canal Filosofía Channel. Al micrófono su amigo José Mario Hernández les da la bienvenida al tiempo que agradece la gentileza de su sintonía, así como la atención que nos brindan en cada video y en cada audiolibro. De corazón, mil gracias. Pues bien, antes de comenzar quisiera hacer una fe de ratas, ya que la semana pasada, en el último video, mencioné que eran 250 integrantes, cuando en realidad el título decía 255. Pues la gran ventaja es que ahora somos 263 y como podían ver en la gráfica, la regreso un poquito, tenemos un pico que alcanzamos el 16 de septiembre, que me indica que seguramente con esa tendencia llegaremos a los 500 suscriptores a fin de año. ¿Están de acuerdo? De la misma manera, deseo agradecer personalmente a Lupita Bueno y a Primus GDL por sus inmerecidas palabras. Créanme que sus palabras me alientan a seguir adelante. Mil gracias. Y comenzamos con el tema que nos trae en esta ocasión a colación, que es: ¿puede la filosofía aliviar el dolor? Iniciamos con una frase que explica todo acerca del dolor. Solo existen dos tipos de dolor: el personal, que es agonizante, quemante e insoportable, y el de los demás, que es pura exageración. Pues bien, tenemos que comenzar, por desgracia, retomando algunos conceptos sobre medicina, pero va a ser de la manera más breve. Se ha dicho que definir el dolor y hacerlo de tal manera que resulte una definición de aceptación unánime, está claro que resulta un proceso complejo y se podría decir se trata de un imposible. Es por esto que la International Association for the Study of Pain elaboró la definición que más ampliamente se ha adoptado para definir el dolor, que es la experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial. De una manera más práctica y clínica se podría definir como una experiencia sensitiva desagradable acompañada de una respuesta afectiva, motora, vegetativa e incluso de la personalidad. Ahora bien, en cuanto a la clasificación del dolor, en primer lugar es importante recordar que el dolor, sobre todo el dolor agudo, es una señal de alarma. Es una señal de alarma que estamos en presencia de un estímulo que puede ser nocivo para nuestro cuerpo. Y en cuanto a la duración, el dolor se divide en agudo y crónico. El agudo cura en menos de 2 semanas, al mismo tiempo que se alivian los síntomas de base o la causa de base, la etiología que provoca el dolor. El dolor crónico es el que dura de 3 o 6 meses o más, y en muchos de los casos, si se trata de un dolor neuropático, es un dolor intratable y además deja de ser importante, deja de ser benigno, porque ya no cumple la función de ser una señal de alarma. Ya solamente deteriora la calidad de vida del paciente. En cuanto a su clasificación, tenemos que el dolor puede ser nociceptivo, esto es cuando estimula los nociceptores, que son terminales nerviosas que tenemos en todo el cuerpo, a excepción de algunos órganos que no tienen estos nociceptores, como serían el corazón, el cerebro, el pulmón,
Tenemos el dolor neuropático, que es aquel dolor que se causa al lesionar un nervio, ya sea un nervio del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Y tenemos el dolor psicógeno, que este dolor se asocia más que nada con el sufrimiento que cursa con estados de depresión o con estados de duelo, por ejemplo. Y el dolor también se divide por su localización en dolor somático, que es el dolor que sentimos en la piel, y el dolor y en el sistema musculoesquelético y en los huesos, y el dolor visceral, que es el dolor que sentimos en los órganos que tienen capacidad para percibir esta sensación desagradable. Ahora bien, ¿cómo se transmite el dolor? Tenemos una imagen de un sujeto que se corta una mano con una navaja de afeitar. Inmediatamente los nociceptores captan ese estímulo doloroso y una neurofibra nociceptiva ferente, que es una dendrita, viaja hasta la sinapsis del axón de la neurona sensitiva, que sube por la columna vertebral, cruza por el cerebelo y llega a la segunda dendrita que se encuentra en el tálamo. El tálamo es el centro de las emociones, para después viajar por el axón de la tercera neurona hasta la corteza cerebral, que es la corteza donde se desarrollan las funciones superiores cognitivas, y es cuando expresamos un ¡ay! de dolor o un ¡ouch! Esto entonces no es de dolor. Perdón. Entonces podemos ver que el dolor, viendo estas imágenes, puede provocar, además del dolor, provoca estados de sufrimiento, y en algunos casos extremos es tan grave el deterioro de la calidad de vida del paciente que puede optar por un final trágico, como se ve en el recuadro inferior derecho. Ahora bien, el sufrimiento se puede decir que va de la mano del dolor. Tenemos aquí, por ejemplo, una herramienta que se llama PEACE, es la abreviación mnemotécnica de Physical, Emotive, Autonomy, Communication, Economic and Transcendent Domains of Quality of Life. Estos son los dominios a evaluar sobre la calidad de vida en personas con enfermedad terminal. Y aquí vemos a personas que tienen dolor, los signos emocionales de debilidad, cansancio, energía, de autonomía, dependencia funcional. Bueno, estos se los dejo para que lo puedan revisar posteriormente, cada uno de ellos, ya que todos sabemos leer. Y en segundo lugar tenemos las reglas del dolor, que es una regla mnemotécnica para la evaluación de sintomatología de cuidados paliativos. Y se traduce del inglés al español aquellas palabras que coincidan. La P es pain, dolor, la A, anorexia y otros problemas del apetito e ingesta oral, la I, incontinencias y síntomas genitourinarios, la N, náuseas y otros síntomas gastrointestinales, la R son para síntomas respiratorios, la U, úlceras y otras lesiones dérmicas, la L es la funcionalidad o el rendimiento físico, la E la energía, fatiga o astenia, y la S es la sedación, sueño y demás efectos secundarios del tratamiento analgésico o del mismo padecimiento, por ejemplo, del caso de la depresión. Y ahora es tiempo de ver qué nos ofrece la filosofía en verdad para el tratamiento efectivo del dolor. Comenzamos con una de las filosofías más antiguas, que es el budismo. El ser humano ha buscado las causas del sufrimiento desde hace milenios. En el budismo, la razón del sufrimiento es una mera cuestión mental, según palabras del propio Buda, escritas en el texto budista
Dhammapada, en donde dice: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Esta frase suena muy fácil de mencionar. De hecho, últimamente han aparecido varios denominados coaches ontológicos, o esos gurús de la autoayuda, que utilizan esta misma frase para sus libros o para sus charlas. Sin embargo, es necesario mencionar que para poder llegar a un estado en que el sufrimiento sea opcional, es necesario estar iniciado en el budismo y seguir las 8 reglas del budismo que a continuación vamos a ver. En los suttas o sutras, que quiere decir discurso, se asocia permanentemente el sufrimiento a no querer ver las cosas como son en realidad, que son impermanentes, o sea, que son breves, que van a terminar. Por ejemplo, si es un ser vivo que va a morir, si es un objeto material que se va a estropear, que son insustanciales, o sea, que la sustancia que los tiene tarde que temprano va a perecer y por lo tanto nos resultan insatisfactorias en el momento de perder. En realidad, el sufrimiento para el Buda es la inadaptación de la mente a la realidad. Esta inadaptación se da por la presencia del apego. El apego es todos aquellos apegos que tenemos, sobre todo por seres vivos, desde mascotas hasta seres queridos, o por objetos materiales. Y la pérdida de cualesquiera de esos, por ejemplo, del trabajo, la mudanza, un cambio de ciudad, la muerte de un ser querido, la pérdida de la salud o la pérdida de un miembro. Todo esto provoca un proceso que se llama duelo. El duelo es un proceso fisiológico normal que debe ser cursado y que de ninguna manera debe ser evitado diciéndole: échale ganas, échale fuerzas, no llores, no te pongas triste. Eso es falso. El duelo tiene que ser superado porque de lo contrario puede ocasionar problemas psicológicos posteriores. La fe, por ejemplo, menciona Buda, es una forma de apego que impide reaccionar frente a la realidad con racionalidad. Es por eso que en los suttas se indica una y otra vez que es la experiencia directa y no la fe el camino a la iluminación. Y las 8 reglas para alcanzar la iluminación: primero es el discernimiento justo, esto es no juzgar a los demás. El segundo, forjarte propósitos nobles. El tercero, ser honesto y prudente con la palabra, no ofender a nadie en vano. El cuarto es no dañar ni matar. El quinto es ganarse la vida con esfuerzo, o sea, ganarse la vida de una manera digna y sobre todo apegada a la ley. Le sigue el cultivar la virtud, luego la observación abierta, o sea, estar observando todo de manera abierta pero críticamente, y el octavo es aprender a serenar la mente, lo que después Epicuro llamaría la ataraxia, o sea, serenar la mente para poder entonces sí alejarla de todos los pensamientos que tienen que ver con los apegos y así poder evitar el sufrimiento. Huelga mencionar que para complementar estas 8 reglas es necesario el estudio de varios años del budismo y la práctica constante o diaria del budismo. Ahora bien, tenemos a Platón. Para Platón, él piensa que el dolor es un estado afectivo. O sea, es un estado afectivo similar al placer o a la indiferencia. Y menciona que ambos son sensibles y espirituales. Y ahí comenzamos con problemas, porque el espíritu, si no existe, ¿cómo puede doler? Este problema es tan complejo que él intenta ejemplificar
identificarlo con la alegoría del auriga. Les dejo ahí el enlace para el video que tenemos aquí en Filosofía Channel, donde tratamos tanto la alegoría de la caverna como la alegoría del auriga. Después pasamos con el discípulo de Platón, que es Aristóteles. Para él, ahora en cambio son pasiones. Ya no son ni sensaciones ni son afectos, ahora son pasiones. Y las pasiones para él son el deseo, el temor, la compasión, la amistad y la audacia y los celos. Y ambos pueden producir placer y dolor. O sea que ya no es el dolor y el placer dejan de ser sensaciones y él los considera pasiones. Por si esto fuera poco, además dice que la pasión central para él es el amor. Por eso dedica 2 libros de su mejor tratado de ética a la amistad, a la filia. Según Aristóteles, el entendimiento y la voluntad pertenecen a la parte racional del hombre. Según Aristóteles, el entendimiento y la voluntad pertenecen a la parte racional del hombre. El campo afectivo y con él el corazón corresponde en cambio a la parte irracional del mismo, es decir, al área de la experiencia que ese hombre comparte supuestamente con los animales. Aquí otro de los crasos errores de Platón, por ejemplo, asignándole al corazón la función de ser el órgano en donde radican todos los aspectos afectivos del cuerpo. Pero en fin, hasta ahorita todo el mundo lo define, pero solamente Buda ha propuesto una manera como solucionarlo. Los griegos hasta ahorita ninguna. Luego tenemos a los estoicos, que también aquí en el recuadro pueden ver que si alguien quiere profundizar sobre esta corriente filosófica, tenemos un video sobre los estoicos y sus virtudes cardinales y abajo ven el enlace que los dirige directamente a este video. Para los estoicos también son pasiones, como para Aristóteles, y estas pasiones son el placer, el dolor, la concupiscencia y el temor. Entiéndase por concupiscencia el deseo. Finalmente llegamos al epicureísmo. Es justo mencionar que antes de que surgiera el epicureísmo surgió otra doctrina filosófica llamado el hedonismo, que el hedonismo, lema de esta doctrina es que el objetivo de esta vida o el objetivo que tenemos en esta vida es obtener felicidad a través del placer inmediato. O sea, del placer sexual, ¿no? O sea, del placer al ingerir bebidas embriagantes o al comer en exceso. Entonces para ellos eso era, el placer solamente era su razón de ser. En cambio, el epicureísmo propone un hedonismo racional, esto es, que el placer debe ser racional, no debe ser exagerado, no debe provocar dolor. Si provoca dolor, deja de ser placer. Y así tenemos que el placer racional conlleva la ataraxia, que es un estado de imperturbabilidad mental. Esto reduce el dolor, nos produce placer y felicidad, y por tanto así se obtiene una vida plena. El epicureísmo estuvo ligado por mucho tiempo a la depravación, a la lujuria y la decadencia. Primero por los griegos, quienes ya estaban escandalizados porque Epicuro daba libre acceso al jardín, que era el sitio donde él dictaba sus cátedras. Él invitaba a debatir a las mujeres, cosa que escandalizaba a los griegos, y a los esclavos, cosa que aún más los ponía con los pelos de punta. Después fue criticado por los romanos y finalmente fueron perseguidos por el canon oficial filosófico, presidido por neoplatonistas y el cristianismo, que veían amenazada su única promesa de ventas, que es que el dolor, la pobreza y la aflicción en esta vida
serán recompensados en el más allá. Como por ejemplo dice Mateo en el capítulo 19, versículos 23 al 30, en donde cita: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo les aseguro que difícilmente un rico entrará al reino de los cielos. Se los repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. O como menciona también el mismo Mateo en el capítulo 5, los versículos del 3 al 11, en donde dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán compasión. Bienaventurados los mansos de espíritu, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Bienvenidos los que tienen hambre y sed de justicia. Bienvenidos los que sean perseguidos. Entonces, ellos sentían que el epicureísmo atacaba esta promesa de venta del cristianismo, ya que ellos tenían que el placer y la felicidad, que era el objetivo de la vida, obtener la felicidad y obtener el máximo de placer y el mínimo de dolor para lograr la ataraxia, pero que todo esto se debía conseguir en esta vida, porque no existía un más allá. De hecho, uno de sus más destacados discípulos, que vivió en Roma 2 siglos después de la muerte de Epicuro, Lucrecio Caro, compuso un poema como elegía a su preceptor, llamado De Rerum Natura, o de la naturaleza de las cosas, que se trata de un verdadero tratado científico. Citando unas frases o un párrafo, menciona: emancipado del amor, en búsqueda de la verdad, el amor perturba y nos vuelve infelices. El placer sexual genera imperturbabilidad, ataraxia, al mismo tiempo placer, y nos hace feliz, ya que ahuyenta. Epicuro tenía lo que él decía un tetrafármaco, que vendría a ser como las 8 reglas de Buda, pero él las simplificó en 4. El primer ingrediente del tetrafármaco es: no temas a Dios. Se supone que es un ser benigno, no tiene por qué hacerte daño. Y si es un ser maligno, pues no es un Dios. El segundo: no te preocupes por la muerte. Como lo explicó otro filósofo posteriormente, no tiene caso preocuparse por la muerte, porque mientras nosotros existimos, la muerte no tiene existencia. Y cuando la muerte finalmente llega, nosotros ya no existimos. El tercer ingrediente es: lo bueno es fácil de conseguir. O sea, es como la frase que hemos escuchado: lo mejor de la vida es gratis. Y el cuarto: lo espantoso es fácil de soportar. Ahí se refiere prácticamente al dolor, que es fácil de soportar, siendo que se puede obtener a través del placer racional. El placer racional no solamente es sexual, puede ser también placer intelectual, mediante la lectura, mediante el conocimiento o mediante los viajes. Y es así como él encuentra que lo espantoso es fácil de soportar. Y finalmente, Epicuro plantea una paradoja que ha persistido hasta la fecha, tiene ya 2620 años, que es llamada la paradoja de Epicuro, en donde hace una primera pregunta y dice: ¿el mal existe? Y tenemos dos árboles de decisiones, sí y no. Si el mal existe, la siguiente, y lo responde sí. La siguiente pregunta: ¿Dios sabe que el mal existe? Si la respuesta es no, entonces Dios no es omnisciente, por tanto no es Dios. Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es: ¿Dios puede acabar con el mal? Si la respuesta es no, entonces Él no es omnipotente, por tanto no es Dios. Si la respuesta es sí, vuelve a preguntar: ¿Dios quiere acabar con el mal?
Si dice que no, entonces Él no es omnibenevolente, o sea, Él no es bueno, por tanto no es Dios. Si dice que no, entonces Él no es omnipotente. Si dijera que sí, la pregunta es, entonces, ¿por qué existe el mal? Alguien dice por el libre albedrío. Entonces, Dios podría haber creado un universo con libre arbitrio y sin mal. Si la respuesta es sí, entonces Él no es bueno, porque por ser omnisciente debería de saber qué es lo que iba a pasar al tener libre albedrío. Y si dice que no, entonces no es omnipotente porque no pudo adelantarse a esos hechos. Ahora, en cuanto a por qué existe el mal por el diablo. Si Dios fuera omnipotente y bondadoso, ya habría destruido al diablo. Y si la respuesta fuera para probarnos, entonces que si Él fuera omnisciente, debería saber lo que va a ocurrir y no precisa probarnos. Esta es la paradoja de Epicuro, que posteriormente muchos filósofos van a tratar de denostar y de comprobar que es falsa, entre ellos Tomás de Aquino, como veremos a continuación. Entonces, tenemos un problema teológico, que es la creencia en la existencia de un Dios omnipotente, omnibenevolente y omnisciente. Radica en que un ser con esas características no debió crear un mundo poblado de criaturas que van a padecer dolor durante su vida. Por tanto, son incompatibles las características asignadas a tal divinidad con su existencia. El sentido cristiano del dolor. Aquí nos dice que la versión cristiana basada en la revelación divina dice que el mal no lo causó sino el pecado. O sea, Dios no causa el mal ni el sufrimiento, sino al contrario, se compadece. Bueno, aquí vemos a un diablo diciéndole a una imagen que se supone que es Dios, Él empezó. Y abajo tenemos un hombre lleno de llagas que vive en la miseria. Si alguien ha leído el libro de Job, me va a comprender. Si no lo han leído, los invito a que lo lean. Se encuentran en el Antiguo Testamento. El libro de Job habla sobre un hombre que era prácticamente el hombre más bueno sobre la faz de la tierra. Hasta que un día llega llega Satanás, que estaba dando un rolling por el mundo, llega con Dios y le dice, ¿qué onda? ¿Cómo te va? Me estaba dando una vueltita ya por tu creación y me encontré con un monito que anda muy feliz porque es muy rico, tiene muchas posesiones, una esposa muy bonita, muchos hijos, sus sembradíos crecen abundantemente, en fin, tiene todo. Le dice, sí, él es un buen hombre. Le contesta el diablo, ¿y cómo no va a ser un buen hombre y cómo no te va a adorar si tú le das todo? ¿Por qué no le quitas todo y veamos si es que te sigue adorando? Entonces ahí este Dios omnibenevolente que se compadece ante el dolor y que Él no causa el dolor, a Job le causa toda clase de dolores inimaginables. Hace que le maten al ganado y que se lo roben, hace que muera su esposa, hace que mueran sus hijos, lo deja en la calle y después sufre una enfermedad bastante grave en la antigüedad y bastante estigmatizada como es la lepra. Entonces, de ese tamaño es el sentido cristiano del dolor. O por citar otro par de ejemplos, tenemos a Marcos, en el capítulo 14, 38, 39, y a Lucas en el 22, del 41 al 42, donde estando Jesús en Getsemaní dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí
tenemos al Cristo humano que está prácticamente temblando ante la muerte y obtiene a cambio de su súplica a su Padre silencio. La siguiente referencia es cuando Dios se encuentra a punto de expirar. Esto lo describe Mateo en el capítulo 25, el versículo 45 al 46, donde dice: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces nuevamente queda en duda si Dios se compadece con el sufrimiento o goza con él. Llegamos a Tomás de Aquino y se merecerá un 100 el que le entienda a este trabalenguas, porque dice: el dolor exige dos cosas: alcanzar un mal, que es mal porque no priva de un bien, y la percepción de este logro. Ambas condiciones son necesarias y suficientes. Así me quedo yo. El mal, en la metafísica de Santo Tomás, es un ente de razón y no un ente real. O sea, la razón no es real. Bueno, o sea, cosa que significa que no tiene realidad ontológica. La ontología es la división de la filosofía que se encarga del ser, sino que es una privación del bien. El mal no es algo existente, es decir, una naturaleza o un espíritu, ni está en las cosas existentes como una parte de su perfección. Más bien, al contrario, está como privación de bien, como privación de ser. O sea que lo que dijo arriba es lo mismo que dice abajo, y en realidad no está diciendo nada, está cantinfleando en el más puro sentido. Y ese es el doctor de la iglesia. Después tenemos a Leibniz, quien dice que Dios nos dio el mundo más perfecto, y para eso escribió su Teodicea, que fue creada en el siglo XVIII como título de una de sus obras, Ensayo de Teodicea acerca de la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal, en donde sin embargo no logra justificar la existencia de un Dios filosófico aconfesional, sino que solamente retrata la del Dios de los cristianos con su visión del hombre, del mal y del mundo. Y para acabarla, poco después de que Leibniz dice que vivimos en un mundo perfecto, al año siguiente sucede en Lisboa, la capital de Portugal, un gran terremoto que destruye la ciudad casi hasta sus cimientos. Tenemos a Arthur Schopenhauer, que para Schopenhauer la voluntad lleva a la persona al dolor, remedio al sufrimiento y a la muerte, a un ciclo sin fin de nacimiento, muerte y renacimiento, y la actividad de la voluntad solo puede ser llevada a un fin a través de una actividad de renuncia, en la que la razón gobierne la voluntad hasta el punto que cese de esforzarse. Aquí vemos básicamente la influencia que tuvo Schopenhauer al adentrarse en la filosofía budista. Y también menciona Schopenhauer que la felicidad es solamente la ausencia del dolor. Y bueno, por desgracia tenía que encontrarle un prietito a Nietzsche y se lo hallé. Lástima, pero él, basado en que desde niño siempre sufrió de migrañas muy intensas y además de adulto sufrió sífilis, por lo que tenía dolores constantes, es cuando él crea su filosofía del vitalismo. Y el vitalismo decía que la voluntad se tenía que imponer sobre todas las penurias y sobre todos los dolores. Es por eso que para apoyar esa filosofía dice que él plantea el dolor como un modo de llegar a la felicidad, ya que dice: sin enfrentar el dolor, nadie consigue nada. Y la otra frase que hemos visto más de 1000 veces en los gimnasios,
que dice: lo que no te mata te hace más fuerte. Lástima, Nietzsche, tanto que te... Luego llegamos con el padre del existencialismo, con Ludwig Wittgenstein. El dolor no necesita explicación. No puede ser explicado ni descrito ni cabalmente comunicado a otro, pero como es simple y espontáneo, nunca nos vemos en la necesidad de pensarlo en su naturaleza y razón. Por otra parte, no podemos evitar que algo, ya sea un dolor o una circunstancia cualquiera o alguien, nos haga sufrir. El sufrimiento es inescapable, sanciona Wittgenstein. Y finalmente llegamos con Emmanuel Levinas. Este es un judío de origen lituano, después nacionalizado francés, que vivió el tormento de haber estado en el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial. Solamente sobrevivió, su mamá y sus hermanas fallecieron en otro campo de concentración. Y en ese dice que el autor llega a la infinitud de la responsabilidad hacia el otro, inscrita en su rostro. O sea, llega a la infinitud de que Dios es el responsable del dolor. El primer apartado aborda el problema del mal desde un punto de vista fenomenológico y sus consecuencias. En el segundo se refiere a que Levinas denomina el fin de la teodicea, o sea, el fin de la divinidad, de la creencia en la divinidad, ya que deriva de los acontecimientos históricos del siglo XX, o sea, nos estamos refiriendo al holocausto de los judíos por los nazis. Y finalmente, de modo más breve, se expone la venida de Dios a la idea a través del encuentro con el otro y la obligación que tiene Dios de responder por el sufrimiento del pueblo judío y de toda la humanidad. Es él con Epicuros, son los filósofos más críticos en cuanto a la divinidad. Y bueno, una novedad reciente dentro del campo de la medicina se llama, son los cuidados paliativos. Como dijo Pierpaolo Pasolini, lo mejor de la vida es el presente, el pasado y el futuro. Los cuidados paliativos, como conjunto de medidas médico-sociales, están destinadas a mejorar la calidad de vida de los enfermos en fase terminal o con dolor crónico y apoyar a su familia. La medicina paliativa es relativamente joven, ya que este movimiento comenzó con la apertura del St. Christopher's Hospice en Londres en 1960, pero se generalizó hasta 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud adoptó la definición de cuidados paliativos de la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos como el cuidado activo total de los enfermos cuya enfermedad no responde al tratamiento curativo. Finalmente, una reflexión. Estas consideraciones sobre la inmanencia del dolor en la persona nos permite comprender el sufrimiento como sensación, sentimiento y como una situación límite y crítica. La sensación se origina a partir del estímulo nociceptivo explicable desde el sistema neurológico humano. Sin embargo, más allá de la sensación, el dolor es un sentimiento del hombre, es una verdadera pasión de la mente en el interior de la afectividad humana. Y el sentimiento de dolor constituye a su vez una situación humana límite, difícilmente resistible, ya que el hombre que huye ante la amenaza del mal se halla inundado sorpresivamente por él. En el sufrimiento, el ser humano entra en la crisis particular del patetismo, ya no solo por la presencia del mal, sino también por el sentido de la propia vida marcada, a veces de modo definitivo e irreparable por el sufrimiento. El hombre carga con su dolor, muchas veces la situación se hace insoportable. El sufrimiento constituye una situación personal dramática caracterizada por la pasividad del mal. Y finalmente, una reflexión de origen latina que creo que siempre aplica,
es aquella que dice orandum est ut sit mens sana in corpore sano. El sentido original es el de la necesidad de orar para disponer de un espíritu equilibrado en un cuerpo equilibrado. No es, por tanto, el mismo sentido con el que hoy en día se utiliza mente sana en un cuerpo sano. Sin embargo, a pesar de que ustedes piensen lo contrario, yo creo que no existe mejor receta ni mejor equilibrio que el esforzarnos por mantener una mente sana en un cuerpo sano y alimentarnos equilibradamente y evitar todas aquellas situaciones perjudiciales. Y todo esto fue dicho por un dramaturgo romano llamado Juvenal. Y bueno, hasta aquí llega esta revisión sobre si la filosofía puede aliviar el dolor. La respuesta general, a excepción que alguien se quiera volver budista, que es un proceso de por vida, sería no. Acá están los créditos a las referencias bibliográficas y a la música. Y pues no me resta más que agradecerles y pedirles que si les gustó me regalen un like y me expliquen las razones por las que les gustó. Y si acaso les disgustó, me den un pulgar hacia abajo y me digan por qué no fue de su agrado. Y lo más importante, si lo consideran importante para alguna persona que esté padeciendo dolor o sufrimiento, compártanlo por todas las personas que conozcan a través de cualquier red social, ya sea YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, por donde gusten. El punto es que alguien pueda recibir algún mensaje que de alguna manera pudiera apoyar. Y quienes aún no se suscriben, por favor, no lo piensen más, no les cuesta nada, solamente estírense un poquito. O es más, con el mouse solamente muevan unos milímetros hacia el botón rojo que dice suscribirse, denle clic y denle clic también a la campana que se encuentra a un lado para que sean notificados cada ocasión que suba un nuevo video. Sin más que agregar, no me resta más que agradecerles al tiempo que les reitera. Y se despide de ustedes su amigo José Mario Hernández, no sin antes recordarles: Carpe diem, tempus fugit, et nemini parco. Ciao ragazzi!